Bienvenidos a mi canal, qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque les tengo una historia que me tiene aún con mariposas en el estómago, y eso que ya pasó. Hoy les voy a contar sobre una sorpresa que combinó el amor, Italia, y un anillo con mucha historia. Pero no solo eso, también hubo un regalo secreto, lleno de romanticismo y momentos especiales. Así que si les gustan las historias de amor, los viajes y los detalles inesperados, este vídeo es para ustedes. Y por supuesto, antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de mis aventuras y podrán acompañarme en cada historia. Ya saben, el botón rojo. ¿Listos? Empecemos. Todo comenzó con Demet. Demet es una persona maravillosa, un alma gemela en busca de su media naranja, alguien que cree en el amor y la magia de los momentos especiales. Ella es la protagonista de esta historia y la verdad, su historia me inspiró tanto. La historia que les voy a contar es la de cómo Demet recibió el anillo de sus sueños. Y cómo además ese momento se convirtió en una experiencia inolvidable gracias a un viaje a Italia y a un regalo secreto que lo cambió todo. La idea de la propuesta de matrimonio era el plan secreto y la verdad, se había estado cocinando a fuego lento. La pareja de Demet, un hombre increíblemente detallista y romántico, había estado planeando todo en secreto durante meses. Quería que fuera perfecto, quería que fuera inolvidable, y sobre todo, quería sorprender a Demet. Y vaya que lo logró. Pero antes de sumergirnos en los detalles de este cuento de hadas moderno, déjenme decirles que esta historia, como muchas de las más hermosas, comenzó con algo simple, el amor. El amor genuino, ese que te impulsa a dar lo mejor de ti, a pensar en el otro, a construir un mundo de sueños compartido. Y este amor, el de Alex por Demet, era de esos que inspiran. Un amor que se veía en cada gesto, en cada mirada, en la forma en que se complementaban. La chispa entre ellos saltó como un relámpago, y desde ese primer encuentro, supieron que algo especial estaba sucediendo. Sus conversaciones fluían sin esfuerzo, sus risas resonaban en el aire, y sus corazones latían al unísono. Alex con su alma de poeta y su capacidad para sorprender, y Demet, con su espíritu aventurero y su corazón noble, encontraron en el otro la pieza que faltaba. La primera parte del plan involucraba un viaje a Italia. Italia. ¿Hay algo más romántico que Italia? Imagínense calles empedradas, la deliciosa comida italiana, el arte, la historia, el escenario perfecto para una propuesta de matrimonio. La pareja de Demet eligió destinos icónicos y románticos: Roma, Venecia, Florencia. Cada ciudad tenía su encanto, su magia, y cada una de ellas formaría parte de este plan maestro. La elección de Italia no fue casualidad. Ambos compartían un profundo amor por la cultura, la historia y la belleza de este país. Siempre soñaron con recorrer sus ciudades, perderse en sus calles y empaparse de su encanto. Alex, con su vena romántica, vio en Italia el escenario perfecto para un momento que definiría el futuro de ambos. Días antes del viaje, el novio, digamos que lo llamaremos Alex, se dedicó a preparar todo. Reservó hoteles encantadores con vistas espectaculares, restaurantes con ambiente romántico y, por supuesto, organizó todos los detalles del gran momento. Compró el anillo, un anillo precioso, que había elegido con mucho cuidado, teniendo en cuenta los gustos de Demet. Lo guardó como un tesoro, esperando el momento adecuado. La elección del anillo fue un momento crucial. Alex sabía que el anillo no era solo una joya, sino un símbolo del amor eterno, de la promesa de un futuro juntos. Pasó horas investigando, buscando el diseño perfecto que reflejara la personalidad de Demet y sus sentimientos. Quería que el anillo fuera único, especial, que contara una historia propia. Finalmente encontró el anillo perfecto, un anillo de oro blanco con un diamante central, rodeado de pequeños diamantes que le daban un brillo deslumbrante. El diseño era elegante y atemporal, pero con un toque moderno que lo hacía único. Alex sabía que Demet amaría este anillo, que sería el reflejo de su amor. Llegó el día del viaje. ¡Qué emoción! Demet y Alex, llenos de ilusión, emprendieron su aventura italiana. Los preparativos fueron casi tan emocionantes como el viaje en sí. Maletas listas, vuelos confirmados, itinerarios estudiados, la expectativa crecía a cada minuto. Demet, sin sospechar nada, estaba radiante de felicidad, ansiosa por descubrir los tesoros que Italia les tenía reservados.
Los primeros días fueron de ensueño. Visitaron el Coliseo, lanzaron monedas a la Fontana de Trevi, pasearon en góndola por los canales de Venecia. Disfrutaron de cada instante saboreando la gastronomía italiana y enamorándose aún más el uno del otro. Pero Demet, por supuesto, no tenía ni idea de lo que avecinaba. En Roma se perdieron en las calles empedradas, admiraron la magnificencia del Foro Romano, y se maravillaron con la belleza de la Capilla Sistina. En cada esquina, en cada plaza, respiraban la historia y el arte que Roma les ofrecía. Los sabores de la pizza y la pasta, acompañados de un buen vino italiano, completaban la experiencia. En Venecia navegaron por los canales en una góndola, sintiendo la magia de la ciudad flotante. Se besaron bajo el puente de los suspiros, y se perdieron en las callejuelas, descubriendo rincones escondidos y tiendas con encanto. La atmósfera romántica de Venecia envolvía cada momento. El día clave, el día de la propuesta, Alex tenía todo preparado. Habían llegado a Florencia. Florencia, con su Ponte Vecchio, sus galerías de arte y su ambiente bohemio, era el lugar perfecto para culminar su viaje. Alex la llevó a un restaurante con vistas al río Arno, un lugar mágico con una atmósfera romántica y acogedora. La cena fue deliciosa, acompañada de vino italiano y conversaciones llenas de risas y complicidad. La elección del restaurante en Florencia fue otro detalle meticulosamente planeado. Alex había investigado buscando un lugar que reuniera todos los elementos necesarios para crear el ambiente perfecto, una vista espectacular, una atmósfera íntima, una excelente comida. Encontró un restaurante con una terraza con vistas al Ponte Vecchio y al río Arno, un escenario que parecía sacado de una película romántica. Después de la cena, salieron a dar un paseo por el Ponte Vecchio. La luna brillaba en el cielo, iluminando el puente y sus tiendas de joyerías. Fue entonces cuando Alex se arrodilló. Imagínense la escena. El puente, la luna, el río, las luces de Florencia. Y él frente a ella con el anillo en la mano. Le expresó todo su amor, le habló de sus sueños, de su futuro juntos. Y le hizo la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. El momento de la propuesta fue simplemente mágico. Alex, con el corazón latiendo con fuerza, tomó la mano de Demet y le dijo palabras que brotaban directamente de su alma. Le habló de su amor incondicional, de la alegría que le producía su compañía, y de los sueños que compartían. Luego sacó el anillo, abriéndolo con una sonrisa nerviosa, y le hizo la pregunta más importante de sus vidas. Demet, claro que dijo que sí. Las lágrimas de emoción, la sorpresa, la felicidad. Fue un momento mágico, un momento que quedará grabado en su memoria para siempre. Y ese anillo era la cereza del pastel. Un anillo diseñado con tanto cariño, con tantos detalles, que representaba todo el amor que Alex sentía por ella. El sí de Demet fue el sonido más dulce que Alex pudo haber escuchado. La felicidad se apoderó de ambos y se abrazaron, compartiendo un momento de emoción y alegría que selló su amor para siempre. La multitud que paseaba por el Ponte Vecchio, sintiendo la magia del momento, les dedicó aplausos y felicitaciones. Pero la historia no termina ahí, mis amores, porque ahora viene la parte del regalo secreto. Alex había planeado algo más, algo especial, algo que haría aún más inolvidable esta experiencia. El regalo secreto era un álbum de fotos. Pero no un álbum cualquiera, no. Era un álbum con fotos de ellos dos, desde el inicio de su relación hasta el día de la propuesta. El álbum de fotos fue una idea brillante. Alex sabía que Demet valoraba los recuerdos, y que atesoraba cada momento especial que habían vivido juntos. Con el álbum quería crear un regalo que fuera un reflejo de su historia de amor, un viaje en el tiempo que les permitiera revivir cada instante. Cada foto estaba acompañada de una pequeña nota escrita por Alex, recordando momentos especiales, expresando sus sentimientos y hablando de todo lo que amaba de Demet. El álbum era como un viaje en el tiempo, un recorrido por su historia de amor. Y por supuesto, había un espacio para la foto de la propuesta y para las fotos de su viaje por Italia. Las notas que acompañaban las fotos eran pequeñas cartas de amor. En ellas Alex compartía sus pensamientos y sentimientos más profundos, recordaba anécdotas divertidas y momentos románticos, y expresaba su gratitud por tener a Demet en su vida. Cada nota era un tesoro, un reflejo de su amor y dedicación. Pero, ¿dónde estaba este álbum? Aquí es donde entra en juego la parte romántica y detallista de Alex.
Había escondido el álbum en cada ciudad que visitaron. En cada hotel, en cada restaurante, en cada lugar especial. Cada vez que llegaban a un nuevo destino, Demet encontraba un nuevo capítulo de su historia de amor. La idea de esconder el álbum en diferentes lugares fue genial. Alex quería que Demet descubriera el álbum de forma gradual, como un regalo que se iba revelando poco a poco. Cada descubrimiento era una sorpresa, una nueva emoción, y un nuevo motivo para sentirse amada. Imagínense la sorpresa de Demet al encontrar el álbum en su habitación de hotel en Roma, en la mesa de un restaurante en Venecia, o en el bolsillo de su abrigo en Florencia. Cada descubrimiento era una nueva emoción, una nueva lágrima de alegría, un nuevo recuerdo que atesorar. El álbum se convirtió en el hilo conductor de su viaje, en la banda sonora de su historia de amor. En Roma, el álbum apareció en la mesita de noche junto a una rosa roja y una nota que decía, Roma, la ciudad eterna como nuestro amor. En Venecia lo encontró en la góndola, envuelto en una cinta dorada, con una nota que decía, Venecia, la ciudad de los enamorados, donde nuestros sueños flotan. En Florencia lo encontró en su habitación de hotel, con una nota que decía, Florencia, la ciudad del arte, donde nuestro amor se convierte en una obra maestra. Y como si fuera poco, Alex también preparó otros pequeños detalles. Cartas escritas a mano, pequeños regalos simbólicos, flores. Todo con el objetivo de hacer que Demet se sintiera la mujer más amada del mundo. Y lo logró, por supuesto. Los pequeños detalles fueron la clave del éxito. Alex sabía que los pequeños gestos eran los que realmente marcaban la diferencia, los que demostraban el amor y la dedicación. Flores frescas, cartas escritas a mano, pequeños regalos simbólicos, cada detalle estaba pensado para hacer que Demet se sintiera especial y amada. Las flores, por ejemplo, eran su flor favorita y las recibía en cada ciudad que visitaban. Las cartas escritas a mano eran pequeños poemas de amor, que Demet guardaría como un tesoro. Los regalos simbólicos, como una pulsera con un dije en forma de corazón, o un collar con sus iniciales, eran recordatorios tangibles de su amor. La verdad, esta historia me conmovió muchísimo. Es un ejemplo de cómo el amor, la dedicación y los pequeños detalles pueden convertir un momento especial en algo absolutamente inolvidable. Demet y Alex son una pareja increíble, y me siento muy feliz de poder compartir su historia con ustedes. La historia de Demet y Alex es una inspiración. Es un ejemplo de cómo el amor verdadero se construye día a día, con pequeños gestos, con palabras sinceras, y con la dedicación de dos personas que se aman. Su historia nos recuerda que el amor es el regalo más valioso que podemos tener, y que debemos cuidarlo y celebrarlo cada día. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¿No es increíble lo que el amor puede lograr? Me encantaría saber qué les pareció, si les dio ideas o si tienen sus propias historias de amor para compartir. Déjenme sus comentarios abajo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis aventuras. Y si les gustó esta historia de amor, déjenme saberlo en los comentarios. Me encantaría leerlos y saber qué les pareció. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Esta historia, mis amores, nos enseña muchas cosas. Nos enseña la importancia de la planificación, de la atención al detalle y de la sorpresa. Pero sobre todo nos enseña el poder del amor, la capacidad que tiene de transformar momentos ordinarios en experiencias extraordinarias. Alex entendió que no se trataba solo de la propuesta en sí, sino de crear un viaje inolvidable, de llenar cada momento de magia y romanticismo. La historia de Demet y Alex también nos muestra que el amor no necesita grandes despliegues para ser genuino. A veces los pequeños detalles, los gestos más simples, son los que llegan al corazón y dejan una huella imborrable. El álbum de fotos, las notas manuscritas, las flores, todo contribuyó a crear una experiencia única y personalizada. Este tipo de historias nos recuerdan que el amor es un viaje, no un destino. Un viaje lleno de aventuras, de descubrimientos, de risas y de lágrimas. Un viaje que se disfruta más cuando se comparte con alguien especial, con alguien que te ama y te apoya incondicionalmente. Y por último, esta historia nos da una lección de esperanza. Nos recuerda que el amor existe, que es posible encontrar a esa persona especial que te complementa y te hace sentir la persona más afortunada del mundo.
Nos anima a creer en el amor, a luchar por él, y a celebrar cada momento de felicidad. Espero que esta historia les haya inspirado y emocionado tanto como a mí. Recuerden siempre que el amor es el ingrediente secreto de la vida, y que con amor, todo es posible. Y recuerden, si tienen una historia de amor para compartir, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría leerlas y conocer más sobre sus experiencias. Un abrazo enorme a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima aventura, mis amores. Recuerden siempre, el amor es la aventura más hermosa de todas. Y a vivirla a pleno.